Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, hola a todos y comenzamos la unidad formativa 3 sobre estructuras en el buque y acabo de ver que no todos habéis probado hacer el test de la unidad formativa 2. Os recomiendo que lo hagáis porque hay 3 pruebas, o sea que podéis hacer una primera prueba, ver cómo os sale y luego intentarlo una segunda y a la tercera pues mirarse mejor el tema antes de realizarla, pero de todas formas es muy fácil con lo que está en el contenido de los vídeos. O sea que os animo a que lo probéis y no hay mayor problema. Este tema, que es ya más centrado en lo propiamente naval, el anterior era de resistencia de materiales, que es la base, el fundamento, pues para poder entender todo esto. Tenemos como objetivos, un montón de objetivos, sobre todo lo correspondiente a las solicitaciones que acometen al buque y cómo se calculan los sistemas estructurales del buque como tal. Pero también entran en estos conceptos generales, en estos objetivos, el usar adecuadamente terminología naval, como siempre, adecuado, pues en este caso las estructuras, y también parte de las nuevas propiedades que vamos a ir conociendo sobre los materiales, sobre todo características de resistencia o de la geometría, como los momentos de inercia o la rigidez de un elemento, la rigidez longitudinal o transversal de un elemento. Siempre tenemos que analizar y conceptualizar sistemas de fuerzas, esto es vectorizar, pero que vamos a aplicarlo a los elementos estructurales del buque. Y finalmente hacer un análisis tensional. Primero se tienen que hacer, como visteis en el tema anterior, las acciones y reacciones para luego saber cuáles son las solicitaciones, es decir, esfuerzos interiores que acometen un elemento determinado para luego ver cuáles son las tensiones que realmente soporta, las tensiones de trabajo, siempre con un cierto factor de seguridad, un margen de seguridad, y que no deben de superar las tensiones máximas o admisibles del material. Este tema se compone de muchos puntos, algunos se entremezclan en realidad. El primero, que nos ocupará hoy, son los tipos de estructuras en buques. Y, por supuesto, hablando de nomenclatura de algunos elementos estructurales. Para después meternos en la viga buque, es decir, el buque considerado como una viga, elemento longitudinal principal, y que está acometido por momentos flectores y cortantes. Luego la cuaderna maestra, que es el elemento de diseño principal de esa viga buque, y el doble fondo como parte estructural que tiene que resistir tanto cargas de empuje como cargas de los tanques o de las zonas de compartimentación de carga o de máquinas, etcétera. Las cubiertas y los refuerzos de dichas cubiertas, los puntales como elementos particulares que realmente tienen un esfuerzo específico, cual es el pandeo, que no es un elemento de los que hayamos visto antes, no es uno de los tipos de esfuerzos principales, es más bien un efecto, una consecuencia del esfuerzo de compresión, del axial negativo compresión. Luego algo sobre equipos y alguna reglamentación de sociedades de clasificación de cómo hacen las distintas los distintos cálculos basados en esas sociedades de clasificación. Un par de ejemplos simplemente. Los elementos estructurales principales de un buque son el casco y las superestructuras. En el casco tenemos forros que rodean a la envolvente, que debe ser cerrada y continua. En la superestructura, todos los elementos que sobresalgan del casco y que en principio se podría generalizar, pero hay muchas excepciones, como castillo, ciudadela o casetas en cualquier otro elemento intermedio y toldilla en la popa. Los
forros son los que cierran este envolvente del casco. Lo hacen en sus laterales con los forros de costado, la parte de fondo con el forro de fondo, no estamos hablando del doble fondo, sino del fondo verdadero, y el forro de cubierta, o al menos la cubierta estructural que forme parte de ese anillo, que es el que cierra la cuaderna completa. En los enlaces entre estos distintos forros hay partes intermedias que son de especial estudio, como el pantoque, que es el elemento también del envolvente, que fusiona el forro de fondo con el forro de costado, con una determinada curvatura, que es uno de los posibles efectos de concentración de tensiones si dicha curvatura no es correcta. Y el trancanil. El trancanil es la plancha, la zona en donde se unen la cubierta superior con el forro de costado. Los elementos estructurales, entonces, principales, se tienen que reforzar de alguna manera, puesto que los forros están formados por chapas, en el caso de acero, de un espesor, bueno, que a veces es considerable, pero sin embargo son muy pequeños comparados con las dimensiones generales del buque. Por lo tanto, es preciso colocar refuerzos. Estos refuerzos son en ambos sentidos. Transversalmente, las cuadernas, como elemento anular, un anillo que se tiene que cerrar en sí mismo y ser capaz de resistir la rigidez transversal, los esfuerzos, por ejemplo, de las olas o de la carga interior, y longitudinalmente los refuerzos o esloras en el caso de las cubiertas, varas en el caso del doble fondo. Estos elementos tienen como principal esfuerzo el momento flector, aparte de otros, no es exclusivo, pero la misión de estos elementos longitudinales es resistir los esfuerzos de momentos flectores de la viga buque. Las cuadernas de construcción son las que se tienen en cuenta para el cálculo, puesto que hay otras, como ya hemos visto en su momento, que son cuadernas de diseño, cuadernas del plano de formas, que no son necesariamente las cuadernas, no necesariamente coinciden con la posición de las cuadernas reales. Las cuadernas de construcción están bastante más próximas que las cuadernas de diseño. Las cuadernas se colocan a una separación fija, que es una clara de cuaderna, y esas claras de cuaderna pueden ir variando, no he dicho fija, pero pueden ser fijas a lo largo de un tramo, mientras las solicitaciones sean las mismas. Cuando cambien esas solicitaciones se tienen que aproximar o, en su caso, alejar la distancia entre estas cuadernas de construcción. En todo caso, como veis el dibujo, es un anillo formado por la varenga en la zona de fondo, las cuadernas propiamente dichos en el costado y un bao fuerte en la parte de la cubierta. Los espaciados, de lo que estaba hablando, pues pueden ser constantes en buques de pequeña eslora, de pequeño puntal, pero en realidad pueden ir variando y probablemente varíen en las zonas de máquinas o en las zonas de carga. Compartimentación general. La compartimentación es obligatoria por diversos motivos. Primero, uno funcional. Es necesario darle una utilidad al volumen del buque y por ello necesitamos separar entre sí zonas de carga, zonas de máquinas, zonas de habilitación. Hay otro motivo que es frente a las averías, a la posibilidad de inundaciones, por lo tanto se deben de considerar zonas inundables que no afecten a la estabilidad general o a la flotabilidad del buque. Y, sobre todo, darle rigidez estructural a ese envolvente de la que hemos hablado antes, que por sí, con las cuadernas y con las esloras, podría no llegar para tener suficiente rigidez, especialmente transversal. La compartimentación se lleva a cabo mediante mamparos, o bien divisorios, es decir, motivos más bien funcionales o de avería, de evitar la inundación de compartimentos,
o mamparos estructurales, que pueden coincidir ambas funciones. Los mamparos estructurales están orientados a darle una mayor rigidez al conjunto, sobre todo el conjunto del casco. Y la compartimentación se lleva a cabo según la reglamentación en determinados puntos. Estoy hablando de los mamparos estructurales. En determinados puntos es obligatorio colocar esos mamparos que tienen una función estructural. Es obligatorio colocar en el pique de proa, lo veis en el dibujo superior, y también en el pique de popa. Ahora, las otras posiciones intermedias pueden colocarse para motivos de seguridad, de inundación, pero es necesario que la máquina esté completamente rodeada por estos mamparos estructurales. Es decir, que tiene que haber mamparo de proa de cámara de máquinas y mamparo de popa de cámara de máquinas. En el dibujo que os presento, estos mamparos que son obligatorios, el de pique de proa, el de pique de popa, el mamparo a proa de máquinas, parece que no hay el mamparo de popa de máquinas. Se puede hacer coincidir el mamparo de popa de máquinas con el de pique de popa. Esta sería la excepción, pues, para poder reducir el número mínimo de 4 a 3 mamparos. En cualquier caso, es mucho más habitual que haya otros mamparos estructurales intermedios y también aportan a la estructura, independientemente de la obligatoriedad de los mismos. La obligatoriedad es el mínimo necesario para garantizar una compartimentación, pero sin embargo, estructuralmente se requerirán más mamparos transversales para darle rigidez al conjunto del casco. Según la eslora que pueda llegar a tener, también la reglamentación nos exige un número mínimo de mamparos. Como podéis ver, a menos de 65 metros de eslora se puede poner esa división que hemos visto antes, 4 por lo general, o 3 si se hace coincidir el mamparo de popa de cámara de máquinas con el pique de popa. Pero a partir de ahí, el mayor de 65 metros de eslora y hasta 165 van aumentando el número mínimo de mamparos intermedios, 4, 5, 6, 7 u 8. A partir de 8 serían 8 los mínimos, pudiéndose poner más por las mismas razones que os dije antes, estructurales. Y la extensión de estos mamparos, las mamparos que aportan a la rigidez del anillo, tienen que ir desde el doble fondo hasta la cubierta de francobordo. Ahora, si la cubierta inmediatamente superior a la línea de máxima carga es estanca y es continua, y a partir de ahí hay otros mamparos que continúan hasta la cubierta última expuesta, se podría llegar con el puntal de estos mamparos solamente hasta esta cubierta inmediatamente superior a la línea de máxima carga. Por lo general van hasta la cubierta de francobordo. Y el mamparo de colisión es específico. Aparte de las compartimentaciones que hemos visto antes, este mamparo tiene que existir en una determinada posición de la eslora del buque, dependiendo de si es un buque de pasaje o es un buque de carga, o que no lleva pasajeros. Tripulación sí, pero pasajeros no. Y también dependiendo de si lleva bulbo o no tiene bulbo en proa. Los porcentajes, aquí simplemente es una muestra porque hay distintas combinaciones posibles, pero fijaos en el primer caso y sin bulbo, todos los buques, excepto los de pasaje, entre un 6% de la eslora entre perpendiculares a partir de la perpendicular de proa y considerando el calado de reglamento, que es el 85% del puntal. Esa sería la línea de flotación del reglamento. En el caso de buques de más de 200 metros, entonces ese porcentaje está dentro del 8% de la eslora entre perpendiculares. Y en el caso de bulbo, también hay con la situación a partir de la perpendicular de proa, un 8% menos F sub 1 y un 8% menos F sub 2.
podéis ver que FSU1 y FSU2 está determinado por parámetros característicos del bulbo, G medios o 1,5 porcentaje de L1, el que sea menor. Estos son los mamparos de colisión, que pueden hacerse coincidir igualmente con el mamparo de pique de proa, pero que es necesario que esté dentro de estos porcentajes de eslora. Los sistemas estructurales que caracterizan a los buques, dependiendo de sus esfuerzos principales, debido a su eslora, pueden tener mayor prioridad en los longitudinales o mayor prioridad en los transversales. Entonces se opta por uno u otro sistema de refuerzos. Las planchas, que son las que realmente reciben las cargas, ya sean los forros o ya sean planchas en cubierta, son las que reciben las cargas y las tienen que transmitir a los refuerzos, que son los que le dan mayor rigidez. Y estos refuerzos, a su vez, los transmiten a la estructura principal del buque. Un sistema que se puede hacer longitudinalmente o transversalmente. En el primer caso, como veis, la plancha es la zona sombreada y que no está con refuerzos en su interior, está rodeada de refuerzos. Esos refuerzos, en el caso A, en el caso 1, longitudinal, son más alargados en el sentido de las esloras y más cortos en el sentido de las mangas. Esta plancha, entonces, tendría un sentido longitudinal y es lo que caracteriza al sistema longitudinal de refuerzos, cuando A es mayor que B. Mientras en el caso contrario, es mayor la longitud de la plancha no soportada, la plancha que no tiene un refuerzo intermedio, en el sentido de las mangas que en el sentido de las esloras. Los refuerzos de los que estamos hablando, que aquí están representadas por líneas que se cruzan perpendicularmente, son esloras y bagras, ahí pone vagas, pero son bagras, mientras que los transversales podrían ser baos, bulárcamas o varengas. Bien, entonces, ¿cómo se transmiten las cargas? Si el sistema estructural puede ser longitudinalmente o transversalmente, es decir, que la plancha esté más alargada en el sentido longitudinal o más alargada en el sentido transversal, se tienen que dividir las cargas de dicha plancha entre los refuerzos que las van a recoger. Es decir, que normalmente B medios es el espacio entre dos refuerzos y es lo que recibe cada uno de los refuerzos intermedios. Como veis en un dibujo que es interesante que os fijéis, no se trata solamente del refuerzo, en este caso en T, sino también de la plancha asociada. La plancha asociada forma parte de la rigidez de ese refuerzo y por lo tanto consideramos el conjunto plancha con refuerzo. Al recibir B medios y B medios, al final tiene una carga que está sobre una superficie equivalente de B por A. Y en el primer método, sistema longitudinal, esas cargas se transmiten en primer lugar a los longitudinales. Las cargas se transmiten en primer lugar a los longitudinales. Y luego esos longitudinales descansan sobre los transversales, a modo de una viga en donde tenga una carga repartida y esa carga repartida se apoye en 3 puntos, en este dibujo, claro, en 3 puntos en este dibujo. De manera que los apoyos son las transversales y por lo tanto tienen mayor entidad que los longitudinales, puesto que los transversales son los que reciben el conjunto de cargas de cada tramo. Por eso, en el sistema longitudinal, los refuerzos longitudinales se denominan secundarios, mientras que los transversales, por tener mayor magnitud, son los principales. Al revés que en el sistema transversal. El escantillonado, es decir, el espesor y la envergadura que tenga un refuerzo, pues es mayor en los refuerzos longitudinales, que se consideran los principales, que en los transversales, que son los secundarios. ¿Por qué? Lo mismo que antes, tenemos la mitad del ancho de una plancha a cada lado del refuerzo
en este caso fijaos en el dibujo de arriba donde pone A, la plancha asociada con el refuerzo, y ese peso, digamos, podría ser cualquier otro tipo de acción, pero ese peso se transmite como una viga a los dos apoyos longitudinales. Es decir, que los apoyos son los que reciben la totalidad de la carga, mientras que los transversales reciben el peso y la distribuyen a estos apoyos. Por lo tanto, se vuelven principales los longitudinales y secundarios los que primero reciben la carga transversalmente. En esloras grandes, es decir, en buques de mucha eslora, aumentan los esfuerzos a flexión y por ello es recomendable que los refuerzos longitudinales sean de mayor entidad, no solo para recibir las cargas interiores, sino para resistir en conjunto del buque viga el momento flector máximo, por ejemplo, en situación de ola, de quebranto o de rufo. Esto es lo que precipitó el uso del sistema transversal para grandes buques, mientras que antiguamente el sistema tradicional era siempre el transversal. El sistema estructural de un buque queda definido de tres posibles maneras, las dos que he hablado antes de estructura transversal y estructura longitudinal, como el dibujo de la cuaderna en el caso A, donde la continuidad de los elementos y también su entidad, su mayor magnitud, corresponde con la propia cuaderna. Mientras que en el longitudinal, los refuerzos que son continuos son las esloras. Y en un caso de estructura mixta, hay elementos que son continuos, que se intercalan con otros. En este caso, en el C, un buque de carga, pues tendría esloras continuas en las cubiertas y en el doble fondo, mientras que tendrían prioridad sobre las esloras los cuadernas en los costados. ¿No es cierto? Y ahora que lo vemos aquí, una cubierta que queda partida a mitad de manga no se le denomina cubierta, sino un entrepuente, una plataforma, dependiendo de la entidad que tenga. El buque que estáis viendo es un buque de diseño, todavía no está construido, pero es un buque de alta eficiencia que están diseñando los de la compañía de transportes de contenedores Maersk, y este nuevo tipo de buque tiene unos 350 metros de eslora. También destaca la situación del puente, que está en proa. Desde luego, ha requerido un proceso de diseño y de innovación. Pues hay varios conceptos ahí que modifican lo tradicionalmente existente, pero estoy casi seguro que la situación estructural sería más longitudinal que transversal por la enorme envergadura que tiene. Fijaos en qué detalles se han tenido que meter para este diseño. Como dice aquí, con 350 metros de eslora y 53,5 de manga, es un aspecto diferente a los grandes portacontenedores habituales. Este porta 16.000 TEUs. Su realización ha llevado casi 5 años y todo ello atravesando un territorio de diseño inexplorado. Para hacerlo posible hubo que afrontar retos. En primer lugar, garantizar la comodidad de la tripulación con el alojamiento situado en el lugar más expuesto. Es decir, está en proa. Esto debería tener mayor incomodidades, pero con la envergadura y el peso, pues igual no se nota tanto. Pero en cualquier caso, es una situación no muy habitual. Y además, la resistencia adecuada del casco era también un parámetro clave a salvaguardar, ya que el buque de alojamiento funcionaba normalmente como un refuerzo. El bloque de alojamiento funcionaba como un refuerzo del casco cuando se colocaba más atrás. Hubo que desarrollar nuevas disposiciones para los botes salvavidas y las luces de navegación, además de nuevas cámaras para apoyar la visión del capitán durante la navegación. Es decir, las casetas también aportan rigidez estructural
al conjunto y en concreto al casco. Este es un diseño por innovador, pues que tiene sus riesgos, pero en cualquier caso es sin duda por una mayor capacidad de carga. No lo han hecho por innovar, sino por tener mayor cantidad de contenedores transportados, ¿no? Bueno, con esto lo dejamos aquí hasta el siguiente vídeo, que abordará por lo menos uno de los elementos estructurales de los que hemos estado hablando. Hasta el próximo vídeo.